llevarlos a ustedes a través del tema de seguridad en una práctica que es frecuente en medicina materno-fetal hoy en día, como lo es los procedimientos invasivos. ¿Ponemos las diapositivas? El tema de seguridad en procedimientos invasivos prenatales tiene importancia porque las personas que estamos dedicados a este tema, a este tipo de tópicos, constantemente estamos revisando el tema de seguridad para poder asesorar adecuadamente a las pacientes y llegar a una posición clara de cuándo es conveniente y cuándo es seguro hacer un procedimiento de estos, y la idea es siempre estar uno revisando su propia estadística. El acceso a muestras de cualquier tejido dentro del compartimento uteroplacentario es frecuente en la obstetricia actual, no solamente en términos de diagnóstico de cromosomopatías, sino para diagnóstico de infección, estudio de parto pretérmino con cuello corto, este tipo de cosas. Lo que más a referir puntualmente hoy es referencias estadísticas y nuestra experiencia en diagnóstico prenatal invasivo para manejo o diagnóstico temprano de cromosomopatías. El riesgo de aneuploidías fetales es inevitable, es una de las cosas que siempre le he comentado a uno al paciente. La posibilidad de aneuploidía tiene una proporcionalidad con la edad materna al parto, y hoy en día el riesgo de aneuploidía es posible estimarlo numéricamente, ya sea mediante un tamizaje genético convencional con marcadores serológicos y ecográficos, inclusive llegar a pruebas diagnósticas invasivas, que lo vamos a hablar hoy, o estimarlo numéricamente con alta certeza mediante pruebas de tamizaje mucho más sensibles como el DNA fetal en sangre materna. Las consideraciones de seguridad, es el tema de hoy, es la pregunta más frecuente que le hace a uno una pareja o una materna quien le ha llegado a la conclusión de que después de un tamizaje secuencial requiere o se le ha propuesto una prueba invasiva. Y aquí es donde uno siempre le va a advertir que cualquier prueba invasiva tiene un riesgo, como esta problemita a veces cuando uno retira la aguja de sangrado, y este riesgo es el que la persona en conjunto con el médico tratante debe sopesar para saber si hace el procedimiento o no. En general, hablando genéricamente, los riesgos de las pruebas invasivas en diagnóstico prenatal están estimadas ahí. Quizás la más sustantiva es la primera, que es la pérdida de la gestación, y es una de las grandes ironías en diagnóstico prenatal cuando una paciente que por alguna causa le ha costado muchísimo quedar embarazada, uno le dice: mira, hay una posibilidad de que el bebé tenga algo, si quieres hacerte una prueba confirmatoria hay un riesgo de pérdida de la gestación, y ahí es donde hay que tener claras las estadísticas y el procedimiento, cómo se hace. Y como ya lo mencionaba, la seguridad del procedimiento es un determinante para que la paciente diga quiero o no quiero hacerme la prueba. El riesgo de asesoría siempre debe enfatizar un punto que es esencial, es que el riesgo de afección fetal debe ser mayor al riesgo del procedimiento diagnóstico para justificar la práctica del mismo. Muchas veces cuando esto no ocurre así, está haciendo uno procedimientos innecesarios y poniendo al feto y o a la paciente en riesgo. Esta es la pregunta típica que posiblemente muchos de ustedes se han enfrentado, en que la paciente y o la pareja le dice a usted: doctor, y si este fuera su caso, ¿usted qué haría? ¿Me hago o no un procedimiento invasivo? Y esto es una manera de enfrentar, digamos, estas pacientes. Esta es una publicación que está en esta referencia en Obstetrics and Gynecology, es un artículo publicado por Stallings y Palin, donde lo que le muestra a la paciente es que si uno parte de lo que ellos llaman un home base risk, que es de 1 en 1 millón, uno le puede decir a una paciente que hay situaciones cotidianas en la vida que tienen un riesgo inferior a esto, o situaciones de la cotidianidad en la vida que tienen un riesgo mayor de 1 en 1 millón, y usted puede situarla en este tipo de gráfica en situaciones puntuales donde la paciente puede decir dónde estoy situada yo en riesgo. Ahí, por ejemplo, está el riesgo de que usted a un avión se le caiga encima de su casa y lo mate, riesgo de ahogarse en la bañera, riesgo de morirse en su casa por un accidente, y generalmente lo que se supone es que el riesgo puede aumentarse después de estar más de 1 en 100,
y después se lo traslada a riesgos de la vida real en la práctica ginecobstétrica, donde usted habla de mortalidades para diferentes procedimientos, mortalidades para diferentes situaciones clínicas como un ectópico o un parto vaginal normal, y usted la sitúa a la paciente dentro de este contexto de riesgo de la posibilidad de que un procedimiento invasivo termine en una pérdida fetal, y con eso la paciente realmente se contextualiza el riesgo. Esta es una manera fácil de presentarlo. Vamos a revisar básicamente estos 3 procedimientos que conforman gran parte del armamentario diagnóstico, y vamos a resolver estas 5 preguntas que son las que habitualmente la paciente lo accesa a uno, y uno las debe tener claras, no solamente referenciándose nacional e internacionalmente, sino en su propia práctica, cuáles son los desempeños que tienen este tipo de procedimientos. Para amniocentesis, la obstetricia moderna, como lo mencionaba, lo incluye como muy frecuentemente como un procedimiento casi que rutinario. Se estima que se hacen más de 80.000 amniocentesis al año en los Estados Unidos, y realmente los factores determinantes de seguridad del procedimiento tienen que ver con poder decir causa-efecto, no diría que fuese así, pero sí una asociación. Cuando uno habla de pérdida fetal, contaminación con sangre, pérdida de líquido amniótico o punción múltiple, generalmente hay unos colaterales, como es la experiencia del operador, el calibre de la aguja que utiliza, la guía ecográfica o factores técnicos como asociados a la edad gestacional o índice de masa corporal de la paciente. ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento para la paciente? Realmente estos son muy infrecuentes, están referidos en la literatura en forma anecdótica. Quizás el que más importancia tiene es la infección, una coreamnionitis, a pesar de que es infrecuente. Se han descrito las otras que están aquí: lesión vascular, septicemia, hay casos de muerte materna. En lo que revisé hay 5 casos reportados en la literatura, generalmente por punciones, pero habitualmente esto es en la era de punciones antes de que fueran guiadas por ecografía. Riesgos para el feto son los que más nos interesan. También en la era preguía ultrasonográfica hay unos casos reportados anecdóticamente que son bastante catastróficos. Creo que yo nunca he visto uno de estos, pero sí están referenciados en la literatura. Pero las complicaciones que uno siempre tiene es este tipo de complicaciones: posibilidad de pérdida de líquido amniótico, manchado genital, que está alrededor de 1 o 2%, la posibilidad de que la paciente haga una ruptura de membranas, la coreamnionitis que ya la han mencionado, la sensibilización RH, o inclusive la pérdida del embarazo, que es el tema que es más taquillero y de más interés para el paciente. Hay factores claramente asociados a la pérdida fetal pos una amniocentesis, quizás la edad gestacional, el hecho de hacer más de 1 o 2 punciones, la experiencia del operador, el índice de masa corporal alto de la paciente, obtención de líquido oscuro en la primera punción, sangrado, salida de líquido amniótico pospunción, cuando el terapeuta dice que el procedimiento estuvo difícil. Este tipo, digamos, de factores relacionados en la descripción del procedimiento están asociados a la posibilidad de pérdida fetal. Cuando uno habla de pérdida fetal y la paciente le pregunta, es esencial tenerle claro este hallazgo. Una paciente espontáneamente, sin amniocentesis, puede tener una pérdida del embarazo en las primeras 15 o 20 semanas, y este riesgo toca aclarárselo al paciente, porque a veces son riesgos que no son inherentes al procedimiento. Sin embargo, la paciente podría asumir que fue el procedimiento quien generó la pérdida, y esto hay que explicarlo en un consentimiento informado adecuadamente. En población de bajo riesgo, la amniocentesis en segundo trimestre aumenta el riesgo aproximadamente en un 1%. Esta referencia de un estudio de Zarco Alfirevic publicado en Cochrane habla de que el riesgo de pérdida fetal posamnio en segundo trimestre aumentó comparado con controles que no tenían amnio, pero sin una significancia estadística que uno pudiera decir definitivamente sí aumenta el riesgo en una forma importante. Lo que sí tiene importancia es en el momento en que usted practica la prueba, porque dependiendo si la hace antes o después de las 15 semanas, sí podrá tener resultados muy diferentes. Claramente la amniocentesis temprana, entendida por aquella practicante de las 15 semanas, aumenta el riesgo de pérdida fetal y aumenta el riesgo de tálipes cuando usted lo compara con una biopsia de vellosidad corial. Y por eso está claramente estimado que si usted va a hacer una amniocentesis, asegúrese que tenga más de 15 semanas. Si hablamos del riesgo numérico, que es lo que debe estar en el consentimiento informado, hay varias relaciones o referencias bibliográficas al respecto. Esta de un estudio de SIDS publicado hace ya 10 años
con una revisión sistemática de más de 68.000 procedimientos, habla que la tasa de pérdida es alrededor del 0,6%, a la cual sumada al riesgo basal de pérdida de un embarazo espontáneamente a este tiempo le daría más o menos un 1,68% de aumento en el riesgo de pérdida. Kong hace una referencia similar en prenatal diagnosis y habla de un riesgo aproximado de 0,86. Y esta es otra revisión del grupo de Sarco, donde toma 29 publicaciones del 95 al 2007 y habla de pérdida fetal incluyendo las 2 semanas post procedimiento del 0,6%, pérdida fetal hasta la semana 24 del 0,9% y una pérdida fetal global alrededor de 1,9%. Quizás uno de los estudios más grandes y que es más reciente es este estudio que hace el grupo de Tabor, publicado en Ultrasound, en la cual hace una evaluación de 10 años, 11 años, del 96 al 2006, definiendo pérdida hasta la semana 24 y la tasa de pérdida es alrededor del 1,4. Y lo importante de este estudio son 2 cosas. Uno es que la tasa no varió alrededor en el transcurso de los 11 años, lo cual quiere decir que el grupo que estaba practicando la prueba, digamos, ya tenía una meseta en cuanto al de su desempeño en el procedimiento, y el número de pérdidas fetales sí fue inversamente proporcional al número de procedimientos practicados en cada unidad. O sea, entre más procedimientos haga cada unidad de referencia, mejores desempeños van a tener, y hay unas recomendaciones que veremos más adelante en torno a cuándo o cuántos procedimientos debería ser el mínimo de cada unidad de ultrasonido de diagnóstico prenatal para lograr una experticia. Este es un test para valorar los conocimientos de la audiencia en torno al tema. La pregunta es: ¿en amniocentesis la punción transplacentaria puede aumentar el riesgo de pérdida fetal? Tema debatido, hay referencias en favor o en contra, ya contestaron todos. La respuesta es aparentemente no, si usted lo sabe hacer. Mark Evans, quien una vez nos acompañó en un congreso, nos decía que él hacía frecuentemente pasos transplacentarios y que no aumentaba la posibilidad de pérdida fetal. Hay un aumento en la posibilidad de que haya líquido contaminado con sangre si usted punciona a través de la placenta, pero eventualmente sí puede disminuir la posibilidad de amniorexis porque la membrana está pegada al borde placentario. Nosotros rutinariamente no hacemos los pasos transplacentarios, pero es un tema debatible. En términos de ofrecer mayor seguridad, ¿a partir de qué edad gestacional se debe practicar una amniocentesis genética? Ya lo habíamos referenciado y la literatura es clara en esto, que no debe hacerse antes de las 15 semanas de embarazo. En amniocentesis antes de las 15 semanas, eventualmente si hay un mayor riesgo de pérdida del embarazo, hay mayor riesgo de tálipes y mayor riesgo de incurrir en una ruptura prematura de membranas. En amniocentesis en embarazo gemelar aumenta la posibilidad de pérdida fetal el hecho de hacer doble punción o una sola punción accesando los 2 sacos. La respuesta es sí, porque hay mayor posibilidad de manipulación. Más o menos 2% de pacientes que requieren diagnóstico prenatal tienen gemelos. La probabilidad de que al menos uno de los gemelos tenga una alteración genética debe estimarse en casi el doble del riesgo por edad y asimismo el riesgo del procedimiento. Y la opción técnica de punción única es válida y aparentemente no aumenta el riesgo de complicaciones al compararla con punción doble, pero esto es claramente asociado a la experiencia del operador, que usted puede tomar la opción de hacer doble punción o con una sola punción avanzar la aguja entre un saco y el otro. Yo lo he visto hacer, lo he hecho, no es fácil y requiere, digamos, una cierta localización de los sacos para poderlo hacer de esta manera. Rutinariamente no lo hago. El protocolo que nosotros utilizamos en el hospital es el que está en la diapositiva. Nos gusta utilizar el tubo extensión, conforme me fue enseñado. El tubo extensión tiene varias ventajas. Uno es que evita la manipulación sobre el abdomen materno y la movilización involuntaria de la aguja al usted ejercer presión negativa. Segundo, si hay contaminación con sangre, usted alcanza a ver que la sangre viene por el tubo y no contamina lo que usted ya tiene en la jeringa. Y tercero, por lo menos teóricamente, si el feto toca la aguja y la mueve, la aguja no está fija, no le podría hacer un daño al feto. Yo me siento más cómodo trabajando con el tubo de extensión, es un poquito más engorroso, puede aumentar costos, pero eventualmente no está usted trabajando sobre el abdomen materno en una forma tan como engorrosa.
Nuestras estadísticas, y voy a mostrar las que tenemos en la unidad en la que trabajamos. Somos alrededor de 6 personas que trabajamos en esto. Tomé las estadísticas de las 3 que hacen más procedimientos, y entre el 2010 y el 2014, esto no es del hospital, hicimos casi 400 procedimientos de amniocentesis, de los cuales, y lo que quiero mostrar aquí es que dependiendo del operador, los resultados son diferentes. El operador A hizo 250, el B89 y el C 60. Procedimientos fallidos, el operador A no tuvo y el operador B y C cada uno tuvo 1, doble punción 2.4, distribuidas 2, 4 y 4, y percepción del dolor. La paciente se le invita a que sobre una escala de dolor de 1 a 10 mencione cuál fue el dolor, promedio fue 5, con un desempeño para cada operador diferente, de acuerdo a su experticia. Amniorrea, tenemos un total de 10 casos, en los cuales tuvo este desempeño 3, 4 y 3, y pérdida fetal, que quizás es el valor más importante, tuvimos una pérdida fetal global de 1,75 para estas 399, en las cuales fue 1,2, 2,2 y 3,3 para cada uno de los operadores. Y esto es coherente con lo que está publicado en la literatura mundial en cuanto a que la experticia de estar haciendo el procedimiento una y otra vez se aumenta o mejora la tasa de resultados. En esta referenciación que ya la he hecho de Tabor, en la cual está 1.4, lo que dice es que en las unidades donde se hace menos de 4 amniocentesis al mes, el riesgo de pérdida fetal puede aumentar, y la recomendación es que ojalá usted hiciera este procedimiento por lo menos 3 veces a la semana para tener una experticia con mejores resultados. La biopsia de Josiah Corial ha reemplazado en gran parte hoy en día lo que es la amniocentesis o el diagnóstico cromosómico para cromosomopatías temprano. Yo diría que pacientes quienes han hecho un tamizaje a la semana 11 y media, 12, generalmente si necesitan un diagnóstico definitivo terminan en una biopsia y no esperamos a la semana 15. Y nuestra experiencia mayormente es el acceso transabdominal, estamos más o menos 80-20 con el acceso transcervical. Si usamos transcervical usamos un catéter Portex, no tenemos pinza de biopsia, pero ahorita voy a comentar las diferencias que hay en la literatura entre utilizar uno y otro. Posibilidad de pérdida del embarazo con la biopsia, ahí está comparado en este estudio de Sarco, la pérdida antes de las 2 semanas, antes de las 24, y la pérdida fetal global entre amniocentesis y biopsia de Josiah Corial, y pues yo podría decir que, como lo concluye el autor, los resultados son muy similares. Cuando usted habla de temas ya técnicos en biopsia transcervical y compara cánula con pinza, depende mucho de la experiencia del grupo del operador. Como les decía, nosotros no tenemos pinza, utilizamos la cánula Portex. Esto hace el procedimiento un poco más costoso, y la utilización de la cánula sí tiene una mayor asociación con no obtener una muestra adecuada, mayor dolor para la paciente y mayor dificultad técnica en el procedimiento. Está escrito en la literatura, pero nuevamente depende de la habilidad del operador. Cuando usted compara la biopsia con la amniocentesis, la amniocentesis tardía comparado con una biopsia transcervical tiene un riesgo aumentado. La biopsia transcervical, y está así referenciado en la literatura. No estaría tan seguro que esa es nuestra experiencia, pero en grandes series de casos está reportado así. Comparado con amniocentesis tardía, la biopsia de Josiah Corial transabdominal no tiene una diferencia significativa en la tasa de pérdida y es muy similar, y estos son referencias de la base Cochrane. Cuando usted compara transcervical versus transabdominal, lo que dice la literatura es que la transcervical es una técnica que puede ser más compleja y está reportado mayor número de fallas y de inserciones. Nuevamente depende de si usted está utilizando cánula o pinza de biopsia y la experiencia de quien la hace. Este es un buen registro nuevamente del grupo de Tabor, donde habla de 31,000 biopsias practicadas en 11 años, entre el 96 y el 2006, y la tasa de pérdida por biopsia fue de alrededor del 1.9, la tasa no varió nuevamente durante los 11 años de estudio, y nuevamente el número de pérdidas fetales era inversamente proporcional al número de procedimientos que hacía cada unidad o centro de referencia.
pequeño test nuevamente en términos de seguridad, a partir de qué edad gestacional se puede practicar una biopsia para una paciente que la requiera. La respuesta es después de las 11 semanas. Y en términos de seguridad, digamos que si usted hace una biopsia antes de ese tiempo, tiene una posibilidad de incurrir en riesgos como reducción de extremidades y efectos oromandibulares, si usted lo hace entre las 9 y 7 semanas respectivamente, y después de las 9 semanas la tasa de reducción de extremidades ya ha bajado muchísimo más. Sin embargo, la referenciación es que nosotros estamos haciendo tamizaje genético ecográfico a partir de las 11,5 semanas, por lo cual pues generalmente usted no incurre cronológicamente en hacer una biopsia más temprano. ¿Cuántas punciones se deben practicar para obtener una muestra adecuada? Lo que dice la literatura es que para amnio estamos alrededor de 2 y para biopsia puede duplicarse dependiendo de la habilidad de quien lo haga, del tipo de aparato o de utensilio que esté usando y el operador y las limitaciones técnicas de cada procedimiento. La tasa aproximada de procedimiento fallido en biopsia no debe ser mayor al 1%. Si usted tiene una buena experticia, y esta es nuestra pequeña estadística en la oficina, con 40 procedimientos en los cuales afortunadamente no hemos tenido fallidos. Como les decía, la gran mayoría lo hacemos por acceso transabdominal con una aguja 18. La punción doble la tenemos todavía muy alta, 12% de pacientes requieren una punción doble y habitualmente es por, digamos, muestra insuficiente. Nosotros mismos miramos si la muestra es adecuada en el momento de la punción y por demás el desempeño ha sido, yo diría que en términos de referenciación adecuados, aún así tenemos una casuística muy baja en la oficina. Finalmente, la cordocentesis, este es un procedimiento que hoy en día lo hacemos raramente en el hospital, útil en estudiar algunos mosaicismos cromosómicos, postamniocentesis o biopsia, estudio de talasemias, a veces ya estudios más complejos hematológicos o metabólicos fetales, pero realmente no es que tengamos mucha experiencia en el diario con la cordocentesis. Los factores de riesgo referidos en la literatura para complicaciones o riesgo es que usted puncione una arteria, que le haga una bradicardia con hipoxemia posterior a la punción. Generalmente se utiliza la mano libre, algunos traductores venían con una guía, que usted le haga una edad gestacional menor a las 20 semanas, el número de punciones que haga, duración del procedimiento y experiencia del operador. Este estudio del LIAO publicado en este Journal Internacional de Ginecobstetricia, quizás una de las referencias más grandes que hay, con más de 2.000 pacientes, en las cuales las indicaciones en su población fueron estudio de talasemias en su gran mayoría, y como uno ve, las complicaciones fueron pocas. La tasa de éxito está alrededor del 98%, pérdida fetal 2.7, dependiendo si lo hace antes o después de las 24 semanas varía, y la pérdida fetal en las siguientes 2 semanas al procedimiento también varía de la edad gestacional si lo está haciendo, pero está alrededor del 1%. Otras referencias. Tasa de pérdida fetal 0,2, depende de la indicación del procedimiento y también dependiendo de la guía. Los mensajes para llevar a casa son cortos, uno que articula con la intención de este pequeño simposio, es que la seguridad del procedimiento invasivo debe ser del conocimiento de la paciente dentro del proceso informativo y previo a la firma del consentimiento informado. Y quizás uno le dedicar más tiempo a hablar con la paciente que al tiempo que le dedica a hacer la punción. La punción puede tomar a veces 5 minutos y la discusión previa puede tomar 2 horas porque la paciente no sabe o si quiere o quiere. Mi recomendación es que yo tengo como paradigma es que nunca convenzo a una paciente que se haga una amniocentesis, ni ningún procedimiento invasivo. Esto es una solicitud de la paciente de que se lo quiere hacer y que la paciente esté convencida del riesgo. Cuando usted convence a una paciente de algo que ella no está segura, yo no quedo muy tranquilo. La seguridad del procedimiento y la posibilidad de enfermedad fetal deben informarse objetivamente, pero la percepción del riesgo, enfermedad fetal contra procedimiento invasivo, debe dejarse a juicio de la paciente. Hay pacientes que le dicen a uno, el riesgo de pérdida es del 1%, eso es muchísimo. Como hay otras que le dicen, para mí 1% puedo dormir con eso. Eso es una decisión individualizada y usted lo que es no aconsejar, sino acompañar a la paciente en el proceso de decisión.
En diagnóstico temprano siempre utilice la biopsia de velocidad corial, nosotros lo hacemos transabdominal rutinariamente, a no ser que la placenta tenga una localización bastante inasequible a la aguja. Ahí procedemos o hacer la transcervical con el Portex, hay gente que ya utiliza pinza aquí en Colombia, o hacer una amniocentesis tardía, la paciente decide. Tengo dudas que la amniocentesis tardía pueda ser más segura que la biopsia transcervical en buenas manos, aún así la literatura lo reporta en algunos estudios, y realmente la seguridad de los procedimientos, referenciando lo que decía el expositor anterior, se garantiza ajustándose estrictamente a protocolos y no saliéndose de ellos. Entrenamiento y experiencia del operador, tecnología de equipos. Si se logra centralizar, hacer un número de procedimientos suficiente que garantice experticia del operador, mucho mejor, y suficiente información a la pareja a través del consentimiento informado, lo tendrá usted lejos de los problemas. Muchas gracias.